A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Su servidora Yolaide, quien les habla. Hoy quise recibirlos con esta imagen. Una imagen que para mí representa lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Jesucristo vino a servir y a entregar su vida por amor a nosotros, para salvación y vida eterna. El rey, el que tenía que ser servido, el que se despojó de su majestad para entregar su vida por nosotros. Aquí podemos ver esta imagen, la gran diferencia. Los reyes de este mundo son servidos por sus esclavos, sus servidores, pero el Señor, siendo rey, se despojó de su majestad para servir y aún le lavó los pies a sus discípulos. Y quisiera comenzar esta transmisión con esta idea en sus mentes, porque quiero que este sea el ejemplo que nosotros tomemos a través de toda esta enseñanza. Como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria, honra y exaltación, Señor, a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, por tu vida. Te damos gracias por dar tu vida en la cruz, Señor, por amor a nosotros. Gracias por habernos llamado y escogido, Señor. Te ponemos, Señor, esta enseñanza en tu mano para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que ministre a cada una de nuestras vidas, Señor. Que pueda tocar nuestros corazones, Padre, y que tu palabra sea de edificación para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Como dice Mateo, el Señor no vino a servir, perdón, no vino a ser servido, sino a dar su vida, a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Quisiera comenzar esta enseñanza de esta manera. Vamos a estudiar la primera carta a los Corintios. Y antes de comenzar la carta a los Corintios, quisiera dejar unas bases que sean el fundamento de esta enseñanza. Quisiera ir a la siguiente diapositiva. Como podemos ver acá, estoy colocando la interlineal del griego al español para que podamos ver algunas palabras. La palabra diácono, la cual se translitera al español, prácticamente se translitera al español, quiere decir servidor o ministro. Yo quisiera que leamos acá, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el verbo que se usa aquí para él mismo referirse a sí mismo. El Señor vino a servir. Tengan eso en la mente. Les presento esta diapositiva. Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servirnos siendo el diácono de los diáconos, porque Él nos dejó ejemplo, siendo rey, y miren, si pueden ver esta imagen y me encantó, el rey sirviendo la mesa, así como lo vimos en la imagen anterior, el rey, el Señor de Señores, lavando los pies de sus discípulos, porque Él nos dejó ejemplo para que seamos servidores los unos de los otros. Los gobernantes de este mundo quieren ser servidos y se enseñorean de sus ciudadanos. Así como lo vemos en esta imagen. El rey se sienta para ser servido y tiene múltiples servidores que le ofrecen una cosa y otra. Pero Jesús da ejemplo en este verso de Lucas diciendo que el que debería estar sentado es Él, porque Él es el rey, Él es el sacerdote, Él es el Señor. Mas sin embargo, Él dice que Él está entre ellos como el que sirve.
¿Qué querría decir el Señor con esto? Probablemente esta imagen que estamos viendo acá. El Señor sirviendo a cada uno de sus discípulos. Bendito Dios que nos dejó ejemplo. Y yo quisiera que ustedes se queden con esa palabra, diácono, servidor. Diácono en sus mentes, recuérdenla. Esa palabra muchas veces se traduce como ministro. Vamos a continuar, vamos a ver esta siguiente diapositiva. Lucas 22, 27, como lo acabamos de leer, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Veamos acá, porque como dice en el griego, fíjense que aquí tenemos otra vez esta palabra que es una variación de la palabra servir. Aquí está traduciéndose esa palabra sirviendo, ¿verdad? Se está refiriendo a él mismo. Aquí dice, yo estoy siendo como él sirviendo. Aquí es que está, perdón. Aquí, Señor, la palabra que se deriva de lo que es diácono, lo que nosotros conocemos como un diácono en nuestras iglesias, que son aquellos que están sirviendo, que no es el pastor, sino el que está sirviendo. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Quisiera pedirles, antes de continuar con la enseñanza, que aquellos que no se han suscrito a mi canal, aquellos que no conocían mi canal, que se suscriban, y también les invito a que comenten el video, que lo compartan. Aquí les dejo mi website, mi página web, mis redes sociales, así que apoyen mi ministerio. Continuemos. Gracias, bendiciones. Vamos a empezar con la carta de Corintios, pero a continuar, mejor dicho, con la carta de Corintios. Vamos a estar en el capítulo 4 de Primera de Corintios, pero volví al capítulo 3 porque quería resaltar este verso. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí tenemos otra vez la palabra siervos aquí. Esta palabrita que está aquí, ellos, Pablo y Apolo, está hablando Pablo y dice, ¿quién es Pablo y qué es Apolo? Sino servidores. Aquí dice, aquí está. Les dije que recordaran la palabra. Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, él está siguiendo el ejemplo de Jesucristo y no está tomando en cuenta su apostolado, porque lo he dicho varias veces que lo usaba para defenderse de aquellos detractores que no creían que él era un llamado por el Señor y que había sido enviado por el Señor a predicar las buenas nuevas a los gentiles. Pero él se está poniendo en la calidad de siervo, como lo hizo Jesús. Dice, siervos a través de quienes confiaron y a cada uno como el Señor dio. Así que vuelvo a insistir que se queden con la palabra diácono en sus mentes. Y que recuerden que tanto Pablo como Apolos están siendo descritos aquí, siendo Pablo el apóstol a los gentiles como servidores. Continuemos. Fíjense acá del Strong, del griego, diáconos. Dice, probable de un obsoleto, no sé, diácono, a ser mandados. Comparar ayudante, es decir, generalmente mesero, a la mesa o en otros quehaceres domésticos, específicamente maestro cristiano y pastor, diácono o diaconisa. Fíjese, la Strong le está dando entre las definiciones a la palabra diácono, específicamente maestro cristiano y pastor. Dice, diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Son sinónimos. Así que, por favor, mantengan eso en la mente. Continuemos. Vamos a leer
Hechos 9:27, a pesar de que estamos en Corintios, porque quiero dejar unas bases. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense que Bernabé no era cualquier persona, él era conocido por el resto de los apóstoles, con alguna confianza o autoridad o función de poder traer a Pablo, en este caso se menciona como Saulo porque no se había cambiado todavía el nombre a Pablo, traer a Pablo ante el resto de los emisores, de los enviados, ¿verdad? Y fíjense, quiero leer acá del griego al español como Bernabé dice, Bernabé, pero habiendo tomado asido a él, condujo hacia los emisarios. Esa palabra que es apóstoles, apóstoles en español, algunas veces es traducida por la Biblia como emisarios o como enviados, no lo he visto, pero el deber ser para que no hagamos o no hagamos de la palabra un Dios que se traduzca al español como debería entenderse mejor, enviados, emisarios. Aquí lo hace. Vamos a ver qué más dice este verso. Y relató a ellos como en el camino vio a el Señor y que habló a él y como en Damasco, perdón, ya va, anterior. Perdón, que se me atravesó algo aquí, no me está dejando leer. Como en Damasco habló a franqueza en el nombre de Jesús. Entonces, vemos aquí como se está hablando en este momento de que él está contando lo que le había acontecido a Pablo en el momento que Dios lo escoge. Está contando el relato Pablo de su conversión. Ok. Tomemos en cuenta que en esta ocasión se ha traducido la palabra apóstoles, como muchos la conocemos, a emisario. Pienso que algunas veces las palabras son manipuladas en las traducciones para seguir viendo las jerarquías que no existen desde los evangelios y desde las cartas que son, por la gran mayoría, reconocidas como genuinas de Pablo. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, aquí están siendo reconocidos Bernabé y Pablo como apóstoles, es decir, como emisarios, como ministros, como algunas veces también se traducen. Aquí vemos que es la misma palabra, apostoloi, emisarios, que se translitera al español como apóstoles y que quiere decir enviados, emisarios, ministros, también se traduce, pero lo que en realidad quiere decir es enviados, emisarios. Entonces aquí Bernabé está siendo reconocido como un enviado, ¿ok? Eso quería mostrarles antes de comenzar la carta, la primera carta de los Corintios en el capítulo 4. Fíjense que aquí la palabra, según la Strong, apóstoles, apóstolos, delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, apóstol, con poderes y milagros. Tengo una enseñanza donde enseño de Lucas 9 y Lucas 10, cómo los 70 tenían la misma autoridad, los mismos poderes y las mismas hazañas y los mismos milagros que hacían los 12. Lo invito, la voy a tratar de buscar y dejársela en la descripción del video para que ustedes puedan ir a ver esta enseñanza, para que puedan entender que quizás yo no estoy negando que habían 12 apóstoles, pero es que se ha dioizado la palabra y que había más apóstoles.
Habían más emisarios que tenían la misma autoridad y que iban con la misma enseñanza, el mismo fundamento. La salvación por gracia a través de Cristo Jesús, la obra es de Él, la salvación es de Cristo, solo por la gracia de Él, ¿verdad? Ese era el evangelio que ellos predicaban, un evangelio de arrepentimiento y de fe en el único que les podía dar salvación, Jesús, el Mesías. Entonces comenzamos acá a estudiar ya la carta de Corintios y quisiera comenzar donde quedamos anteriormente. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree, y quiero que vean que estamos resaltando por colores, para que vean que les está hablando a toda la iglesia, como lo he explicado desde que empecé a enseñar la carta a los Corintios. Pablo no se ha referido a nadie en especial. Pablo está incluyendo aquí a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Todos están incluidos. La iglesia que funcionaba en Corintios está incluida por completo en esta carta. Entonces nadie se engaña a sí mismo si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente. Aquí estamos resaltando con colores la sabiduría, digamos, humana. Hágase necio para llegar a ser sabio. Esto es general, o sea, es para todo. Si nadie se engaña, si alguno entre ustedes, o sea, entre ellos, todos están incluidos, si alguno de ustedes, entonces hágase necio para llegar a ser sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Es decir, la sabiduría humana es locura delante de Dios. Por eso es que tenemos que hacernos necios para llegar a ser sabios. Porque hay un porqué allí, y es esa, porque la sabiduría del mundo es locura delante de Dios. Pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos, perdónenme, en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Sigo resaltando esa sabiduría, pensamientos que son de este mundo. Así que nadie, una vez más, en general, se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Cerrando esta idea en la que quedamos en la enseñanza anterior, quiero que ustedes se recuerden que estamos hablando de Pablo, de Apolos y de Pedro. De aquí en adelante, lo que vamos a leer, quiero que recuerde que estamos hablando de Pablo, de Apolos y de Pedro. Por favor, recuerde. Y estamos hablando, mejor dicho, Pablo está hablando de manera general a toda la iglesia. Ya les dije que recordaran la palabra apóstol, emisario o enviados, la palabra diáconos, y ya vimos que Pablo se ha puesto al nivel de servidor junto con Apolos en lo que les mostré anteriormente. Ahora, continuemos en 1 Corintios 4 del 1 al 7. Así pues, entonces quedamos. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿estamos hablando de quién? De Pablo, de Apolos y de Pedro. ¿Qué dice? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí estamos hablando en general. Y quiero recalcar que estas palabras no tienen sustantivo femenino. Por favor, entienda que cuando nosotros hablamos a un público general, los sustantivos que utilizamos
son masculinos. Hombres, señores, eso es ahora con estas locuras de las genealogías que quieren decir señor y señora, mujer y hombre, o hombres, etcétera. O sea, no sé, yo he escuchado unas locuras, créame. Entonces, este discurso es en general, así que también está hablando en general de aquellos que son administradores. Se requiere que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, sigue hablando en plural, o por tribunal humano. Aquí está hablándole a la iglesia y hace una diferencia entre la iglesia y los del mundo. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Aunque de nada tengo mala conciencia, y sigue hablando Pablo, y estoy resaltando en rojo que es Pablo el que está hablando, mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces, aquí quiere Pablo dejar claro que aunque él no tiene nada para ser juzgado de la iglesia, ni siquiera por los tribunales humanos, ni siquiera él mismo, pero el que me juzga, dice, pero el que me juzga es el Señor. O sea, no es por eso que él es justificado, dice, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces no juzguemos antes de tiempo, porque llegará un momento que el Señor aclarará lo que está oculto y manifestará las intenciones de los corazones de cada quien. Y entonces cada uno en ese momento recibirá alabanza de Dios. Entonces, eso es porque él dice que él no se está justificando, él no se está alabando a sí mismo. O sea, es Dios el que puede alabar. Entonces, pero esto, hermanos, sigue hablando en plural a toda la iglesia, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Entonces, ellos están hablando de que su testimonio, ¿verdad? Ante la iglesia y ante los hombres y aún ante ellos mismos, está, digamos, en acorde a lo que la buena moral, el respeto, el amor y todo lo que como hijos de Dios nosotros podemos mostrar, ellos lo han presentado como ejemplo. Por amor de vosotros, dice. ¿Para qué? En nosotros aprendáis a no pensar, y quiero que escuche bien esto, aprenden en Pablo, en Pedro, en Apolos. Y fíjense que aquí se le está tomando a Apolo, otra cosa que me olvidé de mencionar. Al nivel de Pablo y Pedro, que eran apóstoles que habían visto a Jesús. Hay un escrito, hace poco leyendo tantas cosas, leí que a Apolo se le consideraba, según una lista, no sé si es en la lista del mismo Epifanio de Salamina, que se le consideraba uno de los 70. No estoy segura si fue allí. Voy a tratar de buscarlo, lo dejo en los comentarios de la descripción. Pero a Apolos aquí se le está colocando en el mismo nivel de Pablo y de Pedro. Ellos se muestran como servidores, pero también como administradores de los misterios de Dios. Entonces, vamos a ver. Dice, para que en nosotros, perdón, aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, Pablo les está exhortando a que no piensen más allá de lo que está escrito. De alguna manera, si me lo estuviera diciendo a mí, me lo tomaría como que yo no debo pensar tampoco
más de mí, más allá de lo que el mismo Dios puede decir de mí misma, como él mismo lo está diciendo allí. Esperen que Dios sea el que los alabe. Llegará el momento en que recibirán cada uno alabanza de Dios, ¿verdad? No sea que por causa de uno, continúo leyendo, os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es envanecerse? No es eso, no es sentirse superior, no es tener esa altivez, ese orgullo. Entonces, ¿por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Entonces, exactamente eso es lo que les está exhortando. No piensen más allá de ustedes mismos, de lo que deben, porque lo que tienen lo recibieron. Entonces, ¿cómo actúan? Como si lo que ustedes tienen, que ha sido por gracia del Señor, ¿verdad? Porque lo sabemos los creyentes que todos los dones y los talentos que tenemos ha sido por la gracia de Dios, que Él los coloca en nosotros, ya sea los ministerios o los dones. Entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice él, dice Pablo. Entonces, continuemos en la siguiente diapositiva. Y entonces quiero acá, que vine a la interlineal, dice, así, vamos acá, en la parte de lo que se traduce al español, así a nosotros esté considerando hombre como a subordinados auxiliares de ungido y administradores domésticos de misterios de Dios. Entonces eso se traduce al español, que lo pone en un lenguaje más agradable. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces Pablo sigue hablando de ellos como servidores de Cristo. O sea, el mismo ejemplo que Jesús le dejó a Pablo, que lo honró, porque no se enseñoreó de nadie, porque no se sintió superior. Y cuando en las cartas tuvo que mencionar su apostolado, lo hizo para dejar claro que él tenía las bases recibidas de Jesús, que a él nadie le había impuesto manos, que él no había recibido su ministerio por sangre ni carne, sino por el mismo Jesús. Todavía él no baja a Jerusalén a esperar que nadie le confirme nada. Él simplemente, inmediatamente se puso a trabajar para el Señor. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Entonces, nosotros es Pablo, Apolo y Pedro. Recuerden que, por eso inicié, recuerden que está hablando de ellos tres. Sin nosotros reináis, ojalá reinareis. ¿Para qué? Nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces sigue hablándole Pablo de manera general, exhortando a toda la iglesia de Corintios. Dice, ¿por qué? Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Entonces, está hablando Pablo en primera persona, pero cuando habla de nosotros, los apóstoles, es aquí donde yo les estoy diciendo que Pablo está hablando de Apolos al nivel de su mismo apostolado. Y por eso es que posiblemente no, este Apolo sea ciertamente uno de los 70 enviados que vinieron a Cristo antes del mismo Pablo. Dice, como postrero, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Aquí no está hablando de otros apóstoles, ni de los 12, no. No me cambien la carta, por favor. Está hablando de Pablo, de Apolos y de Pedro, de ninguno otros. Está hablando en plural, pero para referirse a ellos, a Pablo, a Pedro y a Apolos. Apolos como uno de los enviados también, con la misma autoridad de las bases que tenía, aunque no entendía muy bien, Apolos, lo sabemos por la carta de Hechos, no entendía muy bien lo del bautismo, porque hablaba del bautismo según Juan el Bautista, y Priscila y Aquilas lo ponen, lo separan y le dan doctrina, le enseñan lo que habían recibido de Pablo. Le hablan del bautismo en el Espíritu Santo,
el bautismo según Jesucristo. Entonces dice, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, hacer espectáculo al mundo. Sigue hablando cuando quiero que presten atención a los colores que se los he resaltado para que vean los conectores, para que vean que cuando está hablando de en general, entonces a los ángeles y a los hombres, nosotros somos, es decir, ellos, los apóstoles, los tres que vienen desde el capítulo 3, somos insensatos. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles. Esto es como un sarcasmo que Pablo está planteando acá, porque es que ellos estaban enorgullecidos, envanecidos. Entonces, Pablo lo está hablando, nosotros que somos los apóstoles, no, nosotros somos servidores y administradores de los misterios. Mas ustedes están bien orgullosos, bien altivos. Y Pablo está haciendo las comparaciones. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, fíjate. Más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles. O sea, nosotros que somos los apóstoles somos los débiles, más vosotros sois fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta ahora nuestras propias manos, a ver, perdón, hasta ahora, perdón, me comí una línea, padecemos hambre, tenemos sed. Mire lo que Pablo estaba, esta carta, eh, como lo expliqué en la primera clase, te estoy hablando de que Pablo tenía años predicando, años, y él todavía dice que padece hambre, que tiene sed, que están desnudos. Dice, tenemos sed, estamos desnudos. Está hablando de Apolos, de Pedro y de Pablo. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Miren todo lo que él está describiendo. Por cierto, estaba leyendo hoy un libro que se llama La cruz, el cubo y la pirámide. Es un trabajo de tesis. Y en ese libro, esto trata de las jerarquías. Como él habla allí en ese libro, como las jerarquías fueron ya un invento posterior, ya más allá del año 70, posterior a Cristo y a los apóstoles que escribieron estas cartas. Entonces, él hablaba que en el tiempo del montanismo, el montanismo era, para que tengan una idea más o menos parecido a lo que son los pentecostales, de la profecía y todo, bueno, así. Entonces, ellos fueron los que empezaron, más o menos por allí, a finales del siglo II, fueron los que comenzaron a colocarse salarios. Ni siquiera los apóstoles. Fíjense cómo él está hablando de que ellos no tenían ni siquiera una morada fija, que estaban desnudos, tenían sed, tenían hambre. Pero muchos pastores hoy, y ellos se llaman apóstoles, eh, perciben grandes salarios. Y yo no estoy diciendo que el obrero no sea digno de su salario, pero el problema es que Jesús los denunció. Jesús dijo, los asalariados no tienen cuidado de las ovejas porque son asalariados. Entonces, mucha gente cuida su puesto en la iglesia, su título de pastor, pero es porque, a pesar, antes de decir el por qué, a pesar de que tienen muchas verdades que decirles a la iglesia, se las callan, porque dependen de concilios. Y como el concilio le paga el sueldo, más vale yo hablo lo que el concilio quiere que yo hable. Entonces, es bien triste, pero el por qué es ese. El por qué es porque ellos perciben sueldos y pues muchas veces, aunque vean la verdad de lo que, por ejemplo, yo estoy leyendo acá, ellos van a seguir predicando
que diezmen y que pacten, etcétera, etcétera, pero eso no es de Dios, no es bíblico. Y, y pues no es que yo no es que yo esté en contra de las ofrendas, pero uno tiene que dar según propuso en su corazón, como dice la palabra, y no por obligación. Entonces continuamos leyendo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, es decir, oran pues. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso eran los apóstoles. Para aquellos que hoy tienen grandes mansiones y hasta aviones y yates y le quitan a los pobres para hacerse ellos más ricos. Qué pecado, pero creo que muchos, si supieran la palabra, si la leyeran, no se dejarían manipular como muchos, en muchos edificios físicos, porque la iglesia somos nosotros, se han dejado manipular. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 tutores, ayos, que es lo que significa 10.000 tutores o 10.000 maestros o 10.000 profesores, en Cristo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué les está diciendo a mí? Que imiten de ellos, que son servidores, que han pasado tribulaciones y que más sin embargo prevalecen, permanecen, perseveran en el Señor. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Entonces, ¿cuál es la misión de Timoteo? ¿Por qué está enviando a Timoteo? Dice, vamos a volver a repetir. No tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, o sea, para que lo imiten, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mi proceder en Cristo. ¿Qué es lo que le va a recordar Timoteo a ellos? O sea, ¿qué fue Timoteo? Timoteo está siendo enviado a recordarle la manera de proceder, de vivir, de comportarse, de servir, de sufrir las persecuciones. A eso lo está enviando Pablo a Timoteo. Mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos, vuelve a surgir la palabra envanecido, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder. Y he resaltado de la palabra poder porque Pablo también dice que las señales de su apostolado precisamente son esas, el poder que Dios le había dado para hacer milagros y señales. Entonces dice, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, tú me puedes hablar muchas cosas, pero yo quiero ver en realidad si Dios te ha dado el poder como lo puso en mí. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, creo que ya fue bastante duro Pablo en esta parte donde él hizo tantas comparaciones donde nos muestra un Pablo sufriente, un Pablo servidor, que hace todo por amor del Evangelio y por amor de Cristo, y que quiere que se reflejen en él, que lo imiten,
como Él y que iban a imitar. O sea, todo el padecimiento. No esperen que no reciban persecuciones cuando yo he vivido esto. Continuemos. En 1 Corintios 5, aquí cambia más o menos la temática, pero quiero que continuemos viendo que está hablándole a toda la congregación. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y he resaltado algunas palabras que repite Pablo varias veces. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. He resaltado este alguno porque ahí es un particular, pero al resto les habla en plural, a todos en la congregación. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Está hablando del mismo, aquel que tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces sigue hablando de aquel fulano que se metió con la mujer de su padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, le está diciendo a la congregación completa, en el nombre de Jesús que se reúnan ellos y su espíritu, porque no está presente. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado. Sigue hablando de aquel que está en fornicación. A Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, a mí me deja muy claro este pedazo que hemos leído, que es necesaria la exhortación en nuestras vidas. Es necesaria porque cuando nosotros somos confrontados por un pecado que quizás lo hemos normalizado en nuestras vidas, pero otro que tiene el conocimiento y porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, te llega y te exhorta en amor. Ciertamente muchas veces hacemos volver a ese hermano al camino. Lo hacemos volver de su pecado para que regrese a Cristo. Entonces, es nuestro deber como congregación hacer estas cosas y no callar, ni alcahuetear, ni compartir, ni aplaudir el pecado entre los creyentes y normalizarlo como si Dios cambiara. El Señor es el mismo de ayer, de mañana y de siempre. Y los pecados que en este momento se están acusando como pecados graves entre la comunidad, entre la comunidad que formaban la iglesia de Corintios, cada una de esas piedras vivas, cada una de esas personas que conformaban esa comunidad, todos tienen el deber, ¿verdad? Porque Dios es el mismo de ayer, de mañana y de siempre. Lo mismo nos toca a nosotros hoy día. No normalicemos el pecado porque lo que a Dios les desagradó quedó escrito para que nosotros aprendamos de los errores que se cometieron en la Biblia y como sabios, porque los sabios miran a los demás caer y gracias al Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos apartamos del pecado. Ahora el necio va tras el pecado. El necio ve al otro pecar y no rectifica. No, él también quiere darle una probadita. Entonces dice, no es buena. A ver, terminen la frase. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, no es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora aquí estoy resaltando las palabras que va a comenzar. Él habla de la levadura, leuda, la masa. ¿Qué sería la masa? La masa es esa congregación, ¿no? Y esa levadura es aquel que está pecando, porque el pecado se contagia. Cuando tú pones un tomate bueno con unos tomates podridos, el tomate bueno no va a volver a su estado. El tomate bueno no va a convertir a los tomates malos en tomates buenos, pero sí el tomate podrido va a podrir a los tomates buenos. Entonces, esa es la levadura, eso es a lo que se refiere, ese poco de levadura, o sea, que tú compartas el pecado, que estés compartiendo, es lo que Pablo está resaltando acá, porque entonces vas a contaminar toda la congregación completa, a toda la iglesia de Corintios estaba refiriéndose. Limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, del pecado, ¿verdad? O de la vieja doctrina. La levadura también a veces se habla en la palabra como doctrina, pero vamos a ver cuál es el contexto en este pasaje, para que seáis nueva masa. La vieja levadura entonces pudiera referirse a ese viejo hombre, ¿verdad? Y para que seas una nueva masa. Una nueva masa, aquí estaba hablando de la congregación en total, ¿verdad? A toda la masa, pero una nueva masa está hablando de una particularidad. Entonces sería como ser nueva criatura, sin levadura como sois. ¿Por qué? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Retomemos esta parte. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, la vieja doctrina, la vieja forma de vivir, el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, sin levadura, es decir, limpios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, la vieja doctrina, la vieja manera de vivir, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una comparación entre la levadura de malicia y de maldad a la comparación de panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, no seamos hipócritas tratando de practicar cosas viejas que ya Cristo pagó en la cruz por nosotros, que está advirtiendo, está diciendo nuestra Pascua, que fue Cristo, ya fue crucificada. O sea, lo vamos a llevar otra vez a la cruz por nuestros pecados, una y otra vez. Os he escrito por carta que no juzguéis, perdón, que no os juntéis con los fornicarios. Vuelvo a resaltar la palabra fornicario, porque en el principio de este capítulo estaba hablando de la fornicación. Entonces dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es decir, mis vecinos pueden estar viviendo en fornicación. Cualquier persona en mi trabajo puede estar viviendo en fornicación. Pero él está hablando de la iglesia. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en este caso, os sería necesario salir del mundo, porque en todas partes hay pecadores. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, el que está dentro de la iglesia, el que tiene
la verdad, el que sabe los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dejó, dice. Entonces, ese es el hermano, el de la congregación, de nuestra comunidad de creyentes, la iglesia de Cristo, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mire lo que dice. Nos toca exhortar a nuestros hermanos en amor para que rectifiquen sus pecados y que salgan de su camino de fornicación. Este pasaje es muy claro. La fornicación es el sexo fuera del matrimonio. Al Señor no le agrada. El mismo Pablo en otra de sus cartas, o no sé si es en esta, no recuerdo en cuál de las cartas, dice que el que se esté quemando, para el que se esté quemando, es decir, que quiere tener relaciones sexuales, mejor casarse. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. No queramos transformar a nuestra conveniencia o a los pensamientos del mundo en el 2024, en el siglo XXI, con lo que en realidad la carta de Pablo está enseñando sobre la fornicación, sobre ser avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, etcétera. Entonces dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, los que están afuera de la congregación, es decir, los del mundo, los mundanos, los que no creen en Jesús, simplemente. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, esto es para aquellos que dicen que no podemos juzgar, ¿no? Porque Pablo está ciertamente afirmando aquí que los que estaban dentro son los que tienen que juzgar estas cosas. A ver, que tengo que mover esto para que me deje leer el resto. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Entonces, el deber, en otras palabras, si a los que están afuera Dios juzgará y les está diciendo, no juzgáis vosotros a los que están adentro, entonces nosotros somos los que tenemos el deber de llevar no juicio, esa exhortación a los hermanos para que vuelvan y rectifiquen su caminar delante del Señor. Dice, porque los que están afuera, Dios juzgará. Entonces dice, quitad pues a ese perverso, que es aquel del que estaba hablando, que por cierto, lo debía haber resaltado en rojo y en gris, pero se me chispoteó, como dicen por allí, como decía el chavo. A ese perverso, estábamos hablando del que tenía la mujer de su padre, de entre vosotros. Entonces, quitad, pues, es decir, si aquel que está pecando ha venido, los nuevecitos en la fe tienen un camino largo que recorrer. Nosotros no podemos pretender que hoy creí en Jesús y que ya dejé toda mi vida atrás. O sea, eso es un proceso de santificación. Dios nos va ayudando a crecer a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? En fe y en frutos. Pero una persona que ya ha conocido la verdad, por darle un ejemplo, una persona que vivía en fornicación y llegó a los pies de Cristo, ya sabe que es desagradable, Dios aborrece el pecado y está entre los pecados que Dios más menciona en su palabra. Debe poner su vida en orden. Tiene que hacerlo, no inmediatamente, quizás el Espíritu Santo va a obrar en él, pero ya al saber, tiene que planificar, poner su vida en orden delante del Señor, porque muchos enseñan que no, es que el matrimonio no era así, porque la gente no se casaba. No, eso es falso, eso es falso. Dios actuó como sacerdote en el Viejo Testamento, en el Génesis. Él fue el que bendijo la unión de esa pareja de Adán y Eva. Y Jesucristo dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decir, las leyes, acuérdense que el Señor también nos manda a ser obedientes, ¿verdad? Yo sé que ahora todo el mundo ha normalizado la fornicación, ya la gente no se quiere casar, quieren vivir como viven los del mundo, de espaldas a Dios, y quieren normalizar lo que para Dios es pecado. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Esto no fue solamente
para ese momento histórico, aunque lo era. Pero también nosotros tenemos una aplicación para estos días, porque la palabra de Dios también es para nosotros. Entonces, si usted está viviendo en fornicación, yo lo animo a que ponga su vida en orden para que dé testimonio, al mundo de que usted está delante del Señor, está en orden, en santidad, apartado para Él como debe ser. Porque miren lo que Pablo les está mandando a hacer, quitar a ese perverso de entre ustedes. Es decir, porque lo está comparando con la levadura, porque leuda toda la masa. Entonces, bueno, a ver, continúo. Ah, parece que terminé. Terminé. Entonces, bueno, amados, en cada una de las enseñanzas que he dado, a ver, déjenme dejar de compartirla. Les recuerdo mis redes sociales acá. Por favor, no olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta, compartir, comentar. Pero quería comentar de nuevo, resaltar que la carta desde el principio, como le he enseñado, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ha sido una carta, ya vamos por el capítulo 5, y Pablo viene hablando a toda la iglesia en general, y se ha puesto él como siervo junto a los apóstoles que menciona en los primeros capítulos. Tenemos a Jesucristo como el servidor que dejó, el mayor, el diácono de los diáconos, el mayor de los servidores, Jesucristo. Dejó ejemplo, siendo Él el Rey, el Señor, Dios encarnado, fue a servirnos. Entonces, creo que muchas cosas que se ven en las iglesias en estos días no fueron ejemplo de Dios. No fue la voluntad ni de Jesús, no lo enseñó en ninguno de sus evangelios, y por lo menos en las cartas que la gran mayoría, tanto de la academia, digamos, ortodoxa, los creyentes que están en la academia, cuando hablo de academia, estoy hablando de todos esos eruditos que se han ido que hablan primero todas las lenguas bíblicas y que han ido a los textos históricos, a los mismos pergaminos, los manuscritos, a estudiar, a traducir. Bueno, la academia, que también tiene a los críticos textuales o a los de las ciencias bíblicas, ya sean a unos que los consideran liberales porque no creen en Jesucristo y solamente es su objeto de estudio, pero aquellos que sí creen en Jesús y que también son críticos textuales y también han estudiado la historia y las ciencias bíblicas, se han podido dar cuenta, o por lo menos afirman que hay cartas que son genuinas de Pablo y que otras son posteriores de los discípulos, probablemente discípulos de los discípulos, y que muchos pretenden darle la misma autoridad a esas cartas como si las hubiese escrito el mismo Pablo. Entonces, cuando vamos a las cartas de Pablo, las que sí son consideradas genuinas, ni Pablo enseñó nunca jerarquía en sus cartas, ni tampoco los evangelios nos dejan rastros de que Jesús haya enseñado jerarquías. Así que lo que fue posterior a eso ya fue un constructo de hombres que Dios no cambia. Dios no puede haber enseñado algo en vida y luego cambiarlo posteriormente. Dios no trabaja de esa manera. Yo no lo creo así. Así que bueno, los invito a compartir esta enseñanza. Voy a lo más pronto posible a tratar de preparar la enseñanza de 1 Corintios 6. Y bueno, eso sería todo por hoy. Dios les bendiga. Gracias por haber estado una vez más en mi canal.